tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Y hoy, antes de continuar con la segunda parte del tema, la Semana Santa, quiero hacer un paréntesis y quiero que veamos esto. En el año hay 52 domingos, pero este domingo es el más importante de todo el año. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Señor Jesucristo resucitó. Si no hubiera resucitado, quizá la Biblia podría ser un libro de ficción, pero no. Dios resucitó al Señor Jesucristo y esto es algo extraordinario. Vamos a ver. Jesús venció a la muerte y todo lo que dice la Biblia es verdad. Vemos que la Biblia dice la verdad y una de sus características es que es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Libre de algún error o equivocación. Hay personas pero obsesionadas por querer encontrar un error en la Biblia y ocupan equipos de cómputo potentísimos y hasta la fecha no han podido encontrar un solo error, una sola equivocación. ¿Y qué creen? No la van a encontrar. Otra característica de la Biblia es que es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no falla ni se equivoca. Otra de las características es que es autoritativa, que tiene autoridad. Entonces, la Biblia dice la verdad y lo podemos nosotros constatar en 2 de Timoteo 3:16, que nos expresa: toda la escritura es inspirada por Dios. Y hay personas que dicen: no, yo no le creo a la Biblia porque la escribieron los hombres. Y esa es una forma de justificar su ignorancia. ¿Cómo rebatimos nosotros esa justificación? La vemos en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 20, que nos dice: ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de interpretación particular de nadie. Y la parte contundente está en el versículo 21, que nos expresa: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que las 40 personas que al cabo de 1500 años se pusieron a escribir fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema de la semana pasada, que es Semana Santa. Lo segundo que debemos hacer es expresar nuestro deseo. Jesús lo dijo: si es posible que pase de mí esta copa, que no tenga que pasar por esta hora terrible que anticipo, que no quiero experimentar este dolor. Y es absolutamente comprensible que hablemos de esta manera con Dios. Si Jesús pudo, no lo dudes, tú también puedes decirle a Dios: yo no quiero atravesar por esta situación. Pero lo tercero y más importante es que debemos rendir nuestra confianza a su voluntad. Y es que lo que hizo Jesús, y cito, que yo quiero que se haga no mi voluntad, sino la tuya. Porque lo que tú quieres es lo perfecto. Mira, muchas veces tú tienes un problema y te imaginas que la solución para tu problema sería una, o se te ocurre a lo sumo 2 soluciones. Pero Dios tiene millones de posibilidades diferentes de hacer una solución para tu problema. Pero lo que va a hacer es solo una, que es la perfecta.
No hay nada mejor que lo que Dios quiere hacer en esta situación para ti. Hay un texto en la Biblia que habla que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice el texto literalmente. Él fue inmolado, sacrificado antes de la fundación del mundo. Y esto se constata en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. ¿Se dan cuenta lo que significa esto? Significa que antes de que Dios creara al hombre, antes de que el hombre existiera sobre la tierra y pecara, antes de que tuviera el problema sobre la mesa, Dios ya tenía la solución. Adoramos a un Dios, servimos a un Dios que antes de que los problemas lleguen a tu vida, Él ya tiene la solución a esos problemas en su mano. Solo tenemos que confiar en Él y rendirnos a su voluntad y pedir que sea hecha en nuestra vida. ¿Y qué hacemos cuando después de haber hecho esto, la situación no mejora y no hay alivio, sino al contrario, incluso empeora? Cuando se intensifica el dolor, pues lo que debemos hacer es lo que hizo Jesús, orar más intensamente. Lucas, que en medio de su gran sufrimiento nos dice, escuchemos la Biblia. Lucas 22:44. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente. Cuando Jesús terminó de orar, llegaron los soldados para apresarlo y lo llevaron a la casa de Caifás. De ahí a Pilato. Este lo envió a Herodes. Herodes lo manda de regreso con Pilato. Y en todo este proceso, como decía antes, ¿de qué lo acusaban? ¿Qué tenían contra él? Bueno, esta era en parte la razón de tanta vuelta. Y es que no pudieron encontrar nada que culpar a Jesús en la casa de Caifás. Consiguieron traer testigos falsos, chafas, pero no consiguieron que se pusieran de acuerdo en la historia. Hacían aguas sus argumentos, no encontraron uno solo para condenarlo. Finalmente los líderes religiosos lo acusan. Con esta acusación dan en el clavo, porque esto sí era verdad. Dijeron, este hombre afirma ser Dios, y esto era cierto, así que lo crucificaron. Y muchas veces nosotros, las personas dicen, bueno, Jesús murió por los clavos que le pusieron en las manos y en los pies. Muchas personas creen esto, pero no. Vamos a ver realmente de qué murió el Señor Jesús. Y Jesús murió de asfixia, insuficiencia cardíaca aguda y finalmente un infarto al miocardio, como la profecía lo anticipó. Y esto es lo extraordinario, que la Biblia siempre se complementa, y lo vamos a ver en el Salmo 22:14, que dice, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como de cera, deteriorándose en medio de mis entrañas. El ser humano no ha podido controlar el tiempo. Por eso no sabemos qué día nació el Señor Jesús, qué mes, qué año. Y como dice la PGR, hay dos líneas de investigación de cuándo murió el Señor Jesús. Una apunta que fue un viernes 7 de abril
del año 30. Otra que fue el viernes 3 de abril del año 33. Y lo enterraron y llegamos al sábado, el día de la confusión. Imagínense toda la confusión y las emociones que tuvieron que sentir los discípulos. El día sábado, a donde estaba viendo horas antes cómo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, a quien ellos llevaban 3 años y medio siguiendo, había sido torturado. Lo habían visto clavado en una cruz, morir y ser enterrado. Yo me imagino que ellos debieron empezar a tener dudas de todo. ¿Acaso todo lo que habíamos creído estos últimos 3 y medio años era mentira? ¿Acaso hemos estado siguiendo a alguien que no era? ¿En realidad creímos que era el Mesías, el Hijo de Dios? Pero lo hemos visto morir como un hombre, y sangrar como un hombre, y ser enterrado como un hombre. ¿Será que nos engañó? ¿Que todo era falso? ¿Que hemos estado creyendo una mentira? ¿Que al final de todo era un estafador? Estoy seguro que también experimentaron un profundo dolor. Porque ellos amaban al Señor Jesús, lo habían dejado todo por Él y tuvieron una gran pérdida. Estoy seguro que se sintieron también con una gran desilusión. Ellos debieron de pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no tenía que terminar así? Él tenía que ser rey y no sufrir una muerte terrible, como un criminal, como un malhechor. Quizás también tuvieron remordimientos. ¿Cómo no nos dimos cuenta de lo que planeaba Judas? Él mismo nos los advirtió en la mesa al partir el pan. Él nos dijo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo no le hicimos caso? ¿Cómo no indagamos más? ¿Cómo no descubrimos lo que maquinaba Judas? Quizás podríamos haber evitado que saliera del aposento alto esa noche. ¿Y si lo hubiéramos impedido? Quizás todo hubiera sido diferente. Nada de esto tendría que haber ocurrido. Pero también sé que había mucho miedo, porque la Biblia dice que vamos a escucharla. Marcos 14:15. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos lo abandonaron a Jesús, se dispersaron. Y Pedro, que había dicho esa noche que nunca lo abandonaría, que él hasta la muerte lo iba a seguir de ser necesario, esa misma noche negó 3 veces a Jesús. Y supongo que estarían pensando a estas alturas, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Han matado a Jesús y nosotros éramos su grupo, éramos sus seguidores, éramos parte de lo que él estaba haciendo. ¿Vendrán ahora por nosotros? Probablemente en todo esto había mucha confusión. ¿Y ahora qué se supone que debemos hacer? Claro, hasta ahora todo era muy fácil. Cada mañana Jesús se levantaba antes que nosotros. Cuando nos levantábamos, Jesús ya tenía el plan. Nos decía,
vamos a Capernaum, vamos a Jericó, vamos a tal lado. Y nosotros seguíamos. Solo teníamos que seguir a Jesús. Pero ahora, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos el día de hoy? Nos levantamos y ¿a dónde nos dirigimos? Y a partir de ahora, ¿cómo va a ser nuestras vidas? ¿A qué nos vamos a dedicar? Tenemos que volver a nuestra casa, a nuestro trabajo. Tenemos que olvidarnos de todo lo que hemos vivido. Yo no sé si alguna vez han estado ustedes en una situación así. Supongo que aquellos que han experimentado la pérdida de un ser amado, o quizá la pérdida del trabajo, o de tu matrimonio, o de algo así, sí que tienen ese tipo de sentimientos, ¿no? Y se preguntan, ¿ahora qué debo hacer? Y atraviesas por todas esas dudas y sentimientos entremezclados. Jesús les había advertido de que esto habría de ocurrir. Leemos en la palabra, Jesús les dijo, Mateo 26:31, todos ustedes perderán la fe en mí. Debido a lo que me sucederá esta noche, lo digo porque dicen las Escrituras, yo mataré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Y esto fue lo que ocurrió. Todos ellos se dieron a la fuga y abandonaron a Jesús en ese momento. Todos los discípulos, dice Mateo. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. ¿Cómo atraviesas esos días cuando tu mundo se reduce a cenizas? Cuando toda tu vida está rodeada de escombros. Si atraviesas esa etapa de confusión y piensas, ni siquiera sé cuál es el siguiente paso que debo de dar, no sé lo que se supone que debo de estar haciendo, pues puedes hacer lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que hicieran y que recordaran las promesas de Dios. En los días de duda, debes recordar lo que sabes que es verdad. Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Debes recordar las promesas de Dios. La noche antes de que Jesús fuera ejecutada, Él les dio una promesa a sus discípulos. Pero ellos la habían olvidado. Y por eso era que estaban tan confundidos y llenos de dudas. Él les había dicho, dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde volverán a verme. Ustedes llorarán y estarán tristes. Sin embargo, su tristeza se convertirá en alegría. Escuchemos la Biblia. Juan 16, 21 y 22. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero cuando ya ha nacido la criatura, la madre se olvida del dolor a causa de la alegría de que un niño haya venido al mundo. El 22, lo mismo les espera a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán
y nadie les va a quitar esa alegría. Esa es una promesa de Jesús. En la Biblia, lo he dicho ya reiteradamente, hay alrededor de 7,000 promesas de Dios para cada uno de nosotros. Pero el problema es que si no las conoces, no puedes reclamarlas. Y Dios las tiene para que tú las tomes. Cuando no conocemos la Biblia, pues ahí se van a quedar. ¿Conocen la historia de aquella persona que quería viajar a Estados Unidos para migrar? Cuando había tanta prosperidad allá, le regalaron un pasaje para viajar en barco y la travesía duraba alrededor de 3 semanas. Y el hombre había conseguido ahorrar hasta el último centavo y había llevado una pequeña mochilita con un poco de pan, de queso, algo que durara para el viaje y durante el trayecto. Y durante todo ese tiempo, a la hora de la comida, a la hora de la cena, se apartaba a un rincón y ahí comía un pedazo de pan, un pedazo de queso, hasta que la gran gala de despedida del crucero, alguien lo vio y le preguntó: ¿qué haces? ¿No vienes al banquete? Y él le respondió, atención: no creo merecer estar ahí. No creo merecer estar ahí. ¿Cuántas personas dicen: yo no creo merecer la gracia de Dios? Y le responde, le dice: enséñame tu boleto. Lo ve y le comenta: este pasaje tiene todo incluido, un buen camarote, todas las comidas, todas las bebidas, los espectáculos. No tenías por qué pasar necesidad. Y el problema es que en nuestra ignorancia de cuáles son las condiciones de salvación, de las promesas de Dios para nosotros, la ignorancia nos lleva a vidas de miseria, a vivir cosas que muchas veces Dios no quiere para sus hijos. Y en ese sentido, ¿saben por qué sé que muchos no conocen las promesas de Dios? Porque lo veo en sus vidas, en sus rostros, veo la preocupación. La preocupación significa que te has olvidado de lo que Dios ha prometido, o es lo que no conoces cuando tú sabes lo que Dios ha prometido cubrir en tu vida. Esto te permite preocuparte mucho menos. La preocupación es una especie de ateísmo práctico. Es actuar como si Dios no hubiera prometido tener cuidado de ti. Pero lo ha hecho. Y no lo ha hecho una, sino lo ha hecho 1, 2, 3, 4, N veces. Y nos invita a echar toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso, en esos días oscuros de confusión, deben aferrarse a lo que saben que es verdad. ¿Y qué es lo que sabemos que es verdad? Miren, pueden apostar por esto. Y permítanme esta expresión. Puedes poner tu vida en juego por esto. Pueden tener absoluta convicción porque no hay mayor manera de demostrar que esto es verdad. Que lo que Dios hizo por nosotros, Juan dice que no hay mayor amor que este,
que uno dé su vida por sus amigos. Pero lo que Jesús hizo no fue dar su vida por amigos, sino por gente enemistada con él, que le odiaba, que hablaba mal de él, que vivía a sus espaldas o a espaldas de él. Él entregó su vida voluntariamente por cada uno de esas personas entre las que nos encontramos nosotros. ¿Qué más puede hacer para demostrar que nos ama? Por tanto, que es verdad, que podemos decir que sabemos acerca de Dios, pues sabemos que nos ama. Y nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé qué padre estaría dispuesto a entregar a su hijo para salvar la vida de otra persona. No lo sé. Seguramente un loco. Y no sé si con esto peco. Pero yo diría, el único que conozco es Dios, que debe de estar loco de amor por nosotros. Y podemos estar seguros que porque nos ama, lo que pasa en nuestras vidas a Dios le importa. Y que Él quiere cuidarnos a nosotros como Padre. Sabemos que Dios está cerca de nosotros, que no es ese Dios que nos pintan los griegos, que viven ahí en la lejanía del universo, desentendidos de su creación. No, ese no es. Porque Jesús hace visible la imagen de Dios y nos muestra cómo Dios recorrió toda la distancia, la separación que había entre nosotros y Él, para hacerse uno de nosotros, para que le conozcamos. Sabemos que Él está cerca. Además, Él tiene todo el poder, de tal manera que no hay nada que Él quiera hacer por ti que no pueda hacer. No tendrá problemas de falta de dinero, o de falta de recursos, o de falta de ganas, o de falta de fuerzas. No hay ningún problema de falta de nada, porque Él tiene todo el poder, todo el dinero, todos los recursos necesarios, todo para lo que Él quiera que se haga. Sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros, porque su propósito es, como lo apunto, escuchemos la Biblia. Romanos 12:2. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, lo mejor, lo más completo. No olvida ningún aspecto, ninguna faceta. Lo que Dios quiere para nuestra vida, los pensamientos que Él tiene para cada uno de nosotros, son para darnos, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y sabemos incluso que Él puede sacar algo bueno hasta de las cosas malas. Cualquier desgracia, problema, circunstancia que pueda afectar tu vida, Dios la puede transformar en algo de bendición. Cuando te sientes amenazado, cuando no puedes ver la salida, cuando no tienes ni idea de lo que se supone que tienes que hacer,
cuando te sientes absolutamente confundido como los discípulos. Deben aferrarse a las promesas de Dios, como por ejemplo lo que nos da Isaías. Escuchemos la Biblia. Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Versículo 3. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Tú necesitas un Salvador en estos días de confusión. Necesitas volverte hacia Él. Cuando confías en Él y cuando la vida no tiene sentido, llega entonces finalmente el domingo que es el día de gozo. Leemos en la Escritura que por la mañana, muy temprano, lo veremos el próximo domingo, el final. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias porque este domingo 9 de abril nos has regalado vida. Padre amoroso, gracias que resucitaste al Señor Jesucristo, porque nos das la esperanza de que también a nosotros nos vas a resucitar. Gracias, mi Dios, por haber resuelto la forma en la que nos podemos reconciliar contigo. Gracias que el Señor Jesucristo, de forma voluntaria, quiso ser el vínculo, el puente para reconciliarnos contigo. Hoy, con gozo y alegría, te decimos gracias. Nos vemos el próximo domingo.